Que Dios les bendiga a todos amigos. Aquí estamos en otra entrega de nuestro tema acerca de la Biblia. ¿Es la Biblia inspirada por Dios? La palabra inspirar significa infundir en el ánimo de alguien ideas, sentimientos, emociones. Y es en este sentido que decimos que la Biblia es inspirada por Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, infundió en el ánimo de hombres santos ideas, emociones, pensamientos que ellos escribieron y que dejaron plasmado en lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia. Así que la Biblia, aunque escrita por hombres, reclama ser inspirada por Dios. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Qué maravilloso, ¿eh? La Biblia nos hace perfectos, nos capacita para toda buena obra. No necesitamos más, no necesitamos personas que nos vengan a decir que Dios le dijo que nos dijera. Ya la Biblia nos lo dijo. Si nos prepara para toda buena obra, si nos capacita y nos hace perfectos, todo lo que necesitamos está en ella. Pero, ¿cómo saber que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Cómo darnos cuenta que ella no nos va a enseñar algún error? ¿Cómo estar seguros de que si nos dejamos guiar por ella no vamos a terminar en un callejón sin salida? De eso trata el video del día de hoy. Quiero presentarles brevemente 3 pruebas que demuestran claramente que la Biblia es inspirada por Dios. La primera de ellas es su unidad. Y para mí, mis amigos que escuchan o ven este video, es la prueba más contundente. Porque como un libro escrito por aproximadamente 40 hombres, en un espacio de tiempo de casi 1500 años, en 3 continentes, África, Asia y Europa, y en 3 idiomas, el hebreo, el arameo y el griego. ¿Cómo es que este libro no está lleno de contradicciones y errores? Tratando temas tan complejos como, por ejemplo, la creación del mundo, la caída del hombre en el pecado, el porqué del sufrimiento, el plan de salvación de Dios, la formación de muchísimas naciones y de imperios mundiales, como lo fueron, por ejemplo, Babilonia, los medos persas, los griegos y los romanos. Cómo la Biblia no se equivoca a veces ni siquiera en el más mínimo detalle. No se equivoca, sino que nos dice siempre la verdad. Es un libro confiable. Solamente se puede explicar que con la mente de Dios, con lo que Dios le inspiró a estos hombres, ellos pudieron escribir verdades tan profundas sin contradecirse entre ellos. Ya vendrá un video próximamente donde hablaremos de supuestas contradicciones de la Biblia. Pero les aseguro, mis amigos, que si los hombres hubiesen encontrado por lo menos una verdadera y real contradicción en la Biblia, la hubiesen destruido. La Biblia es un libro indestructible porque es un libro que viene de Dios. Hay un segundo punto que nos hace decir que la Biblia es inspirada por Dios y es sus profecías cumplidas. Si usted ve la cantidad impresionante de profecías bíblicas que tuvieron su cumplimiento, no podrá menos que reconocer que la Biblia es inspirada por Dios porque solo Dios conoce el futuro. Por ejemplo, el profeta Ezequiel profetizó, mis amigos, de la caída de Egipto, primer quizás gran imperio mundial. Y Egipto, estando en su esplendor, el Señor dijo en el libro de Ezequiel, en su capítulo 29, en los versos que van desde el 14 al 16, usted lo verá en pantalla ahora, lo siguiente. Nos dice que Egipto, cambiaré la suerte de Egipto y los haré volver a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí será un reino humilde, será el más humilde de los reinos, y jamás se levantará sobre las naciones, y los empequeñeceré para que no dominen a las naciones, y nunca más será la confianza de la casa de Israel, al recordar la iniquidad de haber vuelto a Egipto. Entonces sabrán que yo soy el Señor Dios. Eso dice Ezequiel acerca
de Egipto. Se empequeñecería. Dejaría de ser un imperio mundial para convertirse en una nación insignificante en el contexto mundial. Muy importante porque allí viven seres humanos, gente valiosa, pero no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de su peso en el sentido internacional y mundial. Egipto no ha vuelto a ser jamás un imperio de categoría mundial. Pero el profeta Isaías y también un poco después el profeta Jeremías se atrevieron a profetizar la caída de uno de los imperios más grandes de su tiempo, el imperio babilónico. Señores, cuando ese imperio estaba en su esplendor, el profeta Isaías se atrevió a decir que caería en ruinas y que jamás sería habitado. Y Jeremías dijo que se convertiría en habitación de chacales. Vamos a leer estas profecías en el libro de Isaías capítulo 13, versos 19 y 20, que nos dice: y Babilonia, la hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Nunca más, oiga bien, será poblada ni habitada de generación en generación. No pondrá tienda allí el árabe, ni los pastores harán descansar allí sus rebaños. Jeremías, por su parte, dijo en Jeremías capítulo 50, versículo 13, lo siguiente: a causa del enojo del Señor no será habitada, sino que estará desolada, toda ella. Todo el que pase por Babilonia se quedará atónito y silbará a causa de todas sus heridas. Si usted va a lo que era la gran ciudad de Babilonia hoy, lo que encontrará es un montón de ruinas, como usted puede apreciar en la pantalla. Ruinas que el Señor dijo jamás será habitada. Capital del mundo en aquella época. Cuna de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Y hoy ni siquiera existe. Hay otra profecía impresionante que el Señor Jesucristo da en el libro de Mateo capítulo 24, cuando sus discípulos le preguntan acerca del templo de Jerusalén. Le muestran los hermosos edificios y Él les dice de una manera que los sorprende que no quedaría allí piedra sobre piedra que no sería destruida. Luego le da una impresionante profecía con lujo de detalles que incluye la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, la gente huyendo por todos lados, guerras y rumores de guerra, y les dice que no pasaría esa generación sin que todo eso acontezca. Algunos aplican esta profecía al fin del mundo, pero en realidad tiene que ver con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su templo, lo cual sucedió en el año 70 de la era cristiana, 37 años después de que Cristo lo predijera, dando a entender de esta manera que lo que dice el Señor en su palabra, lo que profetiza es cierto. Recuerde, solo Dios sabe lo que traerá el futuro. Así que las profecías cumplidas nos hablan de la inspiración de la Biblia. Y el último punto, el número 3, es las verdades científicas. ¿Quién esperaría que un libro tan antiguo contendría verdades científicas que hoy son tan ciertas como lo fueron hace miles de años? Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 22, que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra, dando a entender de esta manera que la tierra es un globo, no es cuadrada como algunos pensaban, sino que es un globo. Isaías casi 700 años antes de Cristo nos dijo esa gran verdad. Es confiable la palabra, es inspirada por Dios. Pero Job, aún antes de Isaías, se atrevió a decir que la tierra cuelga sobre la nada. Mis amigos oyentes, la Biblia nos dice que la tierra es un globo que cuelga en el espacio sin que nada lo sostenga. Pero no sin que nadie lo sostenga, porque Dios la sostiene. Pero eso dijo Job 26, versículo 7, más de 1000 años antes de Cristo. Salomón, por su parte, nos habla del ciclo del agua en el libro de Eclesiastés, en su capítulo 1, en el versículo 7, y nos dice sorprendentes verdades, como por ejemplo, que todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Y que al lugar de donde vinieron los ríos, regresan para volver a correr. En otras palabras, nos está hablando del ciclo del agua. El mar lleva el agua a las nubes a través del proceso de evaporación,
las nubes la llevan a las montañas donde llueve, las montañas filtran el agua y allí en las montañas nacen los ríos que todos corren hacia el mar, pero el mar nunca se llena, porque es un ciclo continuo de vida para el ser humano. ¡Qué maravilloso! Así que las verdades científicas de la Biblia son tan ciertas hoy como los fueron hace más de 2 o 3 mil años atrás. Jeremías por su parte dijo en Jeremías 33:22 que las estrellas no se pueden contar, dijo que el ejército del cielo es incontable. Y así podríamos multiplicar más y más ejemplos, pero basten estos pocos para demostrar que lo que está usted leyendo es palabra de Dios, que Dios se le adelantó a la ciencia miles de años, se le adelantó a la caída y a la destrucción de imperios cientos de años antes de que estas cosas sucedieran. Mis amigos, la Biblia es un libro confiable. Léala con confianza, crea en ella, ella está inspirada por Dios. Dios fue el que le dijo a esos hombres lo que debían escribir, cada uno lo escribió con su estilo, pero en ella tenemos palabra de Dios. Por eso decimos la Biblia es palabra de Dios. Créala, léala, estúdiele y encuentre en ella a Jesucristo, que es el que le dará salvación para su alma. Que Dios le bendiga mucho y esperamos que nos podamos ver en un próximo video donde le continuaremos hablando acerca de cómo estudiarla y entenderla. La paz sea con todos.